¿qué tal? Encantado de participar en este congreso, séptimo Congreso Internacional, IMAT 2021, con todo este tema de la pandemia, haciendo la presentación en vídeo grabado, con lo cual espero que luego, aunque sea vía streaming, nos podamos ver el día de la ponencia. Como se puede ver en la presentación de la primera diapositiva, el tema en el que estamos trabajando, de ahí el que hemos preparado un póster, no un trabajo definitivo, porque seguimos estudiando un poquito el previsible impacto económico, no es un trabajo finalizado, pero bueno, queríamos compartirlo y el título es La transformación digital en las administraciones públicas y lo que faltaría un poquito por analizar es el impacto económico. El trabajo ha sido realizado, como se puede ver, desde la Universidad Católica de Ávila. Lo hemos realizado pues 3 compañeros que no han podido asistir a la presentación, el doctor Javier Jorge Vázquez, el doctor Sergio Luis Náñez Alonso, el doctor Miguel Ángel Echarte y yo mismo, el doctor Ricardo Reyes Zorradellas, que pertenecemos al grupo DX de investigación de la universidad y que tratamos este tipo de temas, ¿no? Sobre todo de transformación digital, marketing digital, impacto de la digitalización en el sector privado. Y bueno, pues creo que el aspecto de enfocar la transformación digital en el ámbito de las administraciones públicas, pues también entra dentro un poquito de los objetivos del grupo. Para poner un poquito en contexto, lógicamente, pues bueno, los datos todos lo sabemos, ¿no? Los datos sobre perspectivas de la digitalización, que es un proceso que ha llegado absolutamente para quedarse y que va a marcar la supervivencia de cualquier empresa, cualquier organización, porque ya no es una opción, sino que es una necesidad, ¿no? Leía el otro día en un informe de Price Waterhouse referido al año 2020 que el 75% de los directivos consideraban al proceso de digitalización como un factor fundamental a la hora de generar negocio en los próximos años, ¿no? Y como muchos de ellos también como una asignatura pendiente. Creo que los datos también que se comentaban en el informe era que el 80% de las empresas consideraban este proceso de digitalización y este proceso de satisfacción del cliente en un 80% como que lo estaban realizando de una manera satisfactoria, pero únicamente el 8% de los clientes opinaba lo mismo, ¿no? Con lo cual este gap importante pues hay que tenerlo en cuenta. Ni que decir tiene que pues en el ámbito de marcado por la maldita pandemia del coronavirus, ¿no? Ya se habla incluso de pre y post-COVID, este proceso se ha acelerado, pero hay que tener en cuenta que lo único que ha motivado este aceleramiento ha sido que vaya un poquito más rápido algo que ya no tenía freno, ¿no? Algo que tenía que implantarse sí o sí, como comentábamos antes. Las administraciones públicas, el objeto de este trabajo, de este póster, no pueden, desde luego, quedarse ancladas digamos, en un ambiente casi analógico cuando estamos hablando ya de una realidad digital. Pero este proceso presenta numerosas inquietudes, ¿no? por el propio mecanismo de la administración y presenta unas realidades que hay que analizar y a partir de aquí ver cuáles son los objetivos, los posibles resultados, las herramientas y el impacto económico que eso tendrá en un futuro. De eso trata un poquito este trabajo, pero de lo que no cabe duda, y como decimos, ampliado por el efecto de la pandemia, el efecto del coronavirus, es que actualmente las administraciones públicas tienen una necesidad de transformarse digitalmente, no solo simplemente para ser más operativas, sino para cambiar el servicio que ofrecen a los propios ciudadanos. Y se ha convertido, como veremos posteriormente, en uno de los principales retos y de los principales objetivos de cualquier política, como es en el caso de España, de cualquier política dirigida a 5 o 10 años vista, ¿no? Luego lo veremos, la Agenda 2030, el Plan de Digitalización en España 2025, uno de los pilares fundamentales pasa por estudiar este proceso de transformación digital en las administraciones públicas. Pero, como veremos posteriormente, todo esto tiene que ir desde un punto de vista tomando al ciudadano
como si fuera el cliente de una empresa, no del ciudadano, ¿no? Esto un poquito en tono broma, solemos decir siempre, y seguro que lo habéis oído, que lo han oído, es que ojalá funcionara la administración a nivel digital en el ámbito judicial, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, igual de bien que funciona en el ámbito de la agencia tributaria, no en el ámbito de tráfico, ¿no? Es la realidad absoluta, y el que haya tenido que hacer trámites en época de pandemia con la administración sabe perfectamente de qué hablo. Este proceso viene de largo, ¿no? Como leí el otro día del autor Rafael Jiménez Asensio, que me permite que le nombre aquí, pues siempre se ha hablado de la administración pública, la digitalización que nunca llega, ¿no? La modernización que nunca llega. ¿Qué aspectos relevantes podemos poner ahora mismo en contexto en esta situación marcada por la pandemia, de la que esperemos que sea un mal recuerdo, ¿no? De aquí a unos meses? Pues que aunque el efecto de la pandemia ha influido en un proceso de aceleración de la digitalización de las administraciones, no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente ni en fondo ni en forma. Ya sabéis que la digitalización en sí no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Es un medio para que los objetivos que yo tenga los pueda conseguir de una manera más eficiente, de una manera más eficaz, pero el objetivo último, al igual que hablamos cuando hablamos del ámbito empresarial, el objetivo último no es tener una página web. El objetivo último no es estar presente en redes sociales, sino que eso me sirva para mi negocio. Pues en la administración tiene que ser algo totalmente similar. Es decir, el proceso de transformación digital, como ponemos aquí, no supone únicamente adquirir tecnología o implantar tecnología, sino que esa tecnología sirva para mejorar la relación con el ciudadano, las facilidades al ciudadano, y tiene que incluir sí o sí la transformación. Luego lo veremos, una de las barreras brutales que hay ahora mismo en la administración, tiene que incorporar no solo la gestión del cambio en la tecnología, sino en los procesos y en la gestión de las personas. Teniendo en cuenta, y esto es complicado decirlo, que el sector privado, como veremos después, no es el enemigo. De hecho, todos los fondos derivados de este plan España Digital, la conexión pública-privada tiene que ser y debe ser fundamental, ¿no? En definitiva, lo que tratamos de implantar es el modelo de que otra gestión pública es posible, que es lo que precisamente está en la Agenda 2030 del Gobierno, ¿no? Bueno, el Gobierno no, del Reino de España, aquí no es cuestión únicamente del Gobierno. Vamos a ver un poquito la situación actual, ¿no? Muchas veces, una cosa es la fotografía fija, como la que vemos aquí, que, como sabéis, en el índice de la economía y la sociedad digital, el informe DESIS del año 2020, estamos en un meritorio 11º puesto a nivel de la Europa de los 28, todavía está UK, ¿no? Antes de Brexit, pero todavía está incluido. Pero si vamos un poquito al detalle, la foto fija luego tiene sus matices, ¿no? La situación es que a nivel ya sabéis que este índice de economía de la sociedad digital engloba un conjunto de 37 indicadores en 5 dimensiones, que son las que tenemos aquí: conectividad, capital humano, uso de servicios de Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Fijaos que ya se incorpora el concepto de administración pública y en base a todo esto se hace un ranking de 0 a 100 y se evalúa los distintos países. Fijaos que España, en el concepto de servicios públicos digitales, ocupa la segunda posición, detrás de Estonia. Esto es algo a priori, y no a priori, no, algo realmente relevante y positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí lo que se mira es, como decía antes, la foto fija. Si hablamos de servicios estatales que han iniciado el proceso de digitalización, es el 90%, porcentaje muy alto, pero que lo hayan concluido y que el ciudadano valore y que sea positivo para el ciudadano, no solo el que haya un acceso, sino la gestión de los procesos, aquí ya bajamos a un 30%. Es decir, está todo en un proceso de digitalización, pero sigue habiendo muchísimas barreras para el propio ciudadano, ¿no? En otros aspectos, pues estamos también bien posicionados en conectividad, como veremos después, en el puesto 5º. En servicios de Internet hemos pasado del 2019 puesto 13 a puesto 11, y lo que en España es el mayor hándicap es en lo referente al capital humano, ¿no? Lo que vemos aquí en el número 2, el color naranja,
que ahí estamos en el puesto 17, ¿no? Y hemos bajado del 16 al 17, y en la administración pública, como veremos después, es todavía mayor este gap. Pero partiendo de dos cosas importantes, vamos a ver por un lado lo que decíamos, ¿no? Especialistas en tecnologías de la información, no solo a nivel público, sino a nivel global. Aquí vemos que España baja. Si estamos comparando ciudadanos entre 15 y 74 años a nivel Comunidad Europea, a nivel Unión Europea, el porcentaje más alto es en Finlandia, con 7,2 de cada 100 habitantes en edad, bueno, en edad laboral, no, de 15 a 74, es el estudio que se hizo a nivel Comisión Europea, sobre 100. En España ya estamos por debajo de la media, y en la administración pública estamos aún más por debajo de la media. Aunque tengamos unos valores muy altos, como decía antes, por ejemplo, temas de conectividad, ¿no? Aunque somos el país en base a conectividad, fijaos aquí en este gráfico, que es el porcentaje de abonados por el total de habitantes de banda ancha, ¿no? Entendemos banda ancha, al menos 100 megabytes por segundo. España está únicamente detrás de Suecia, ¿no? La media europea es el 28%, en España estamos casi en el 57%, y, por ejemplo, países como Francia están en el 17%. Estamos muchísimo más avanzados. ¿Por qué estamos únicamente los quintos en conectividad, con todo lo que supone esto para para la conexión con la administración? Porque hay una diferencia muy grande entre el ámbito urbano y el ámbito rural en España, ¿no? Por eso, que seamos los segundos a nivel de conectividad en banda ancha, pero únicamente los quintos en conectividad. Pero es un nivel muy alto. Lógicamente, perdonad que con la plataforma que he utilizado de la universidad se ve un poquito mal el PowerPoint. Si hay alguna duda, esperemos resolverla en directo el día de la presentación. La estimación de la contribución de inteligencia artificial, ya yendo un poquito más al detalle de la transformación digital, pues es de 14 billones de euros en el año 2030. Y todo este proceso que hemos dicho anteriormente se mete dentro de la Agenda España Digital 2025. Como sabéis, son 50 medidas que están en 10 ejes estratégicos, y se tienen desde que se conoció en el 2020, estos 5 años, 2021, 5 años, para implantarlos, que quedarían dentro de la Agenda 2030. De hecho, hay una previsión de fondos destinado tanto al ámbito público-privado de 70.000 millones de euros para hacer esta transformación. Luego veremos un poquito en detalle cuánto va destinado a la propia transformación digital de las administraciones públicas, y hemos metido la parte de inteligencia artificial porque hay una partida concreta para aplicar esta tecnología dentro de la administración. Fijaos, yendo ya muy deprisa para acabar, sé que son 15 minutos, seguro que me he pasado, el Plan España Digital 2025, de los 10 ejes que tiene este plan, justo hay un eje concreto, el quinto, que es la transformación digital del sector público, que se compone a su vez de 3 ejes muy concretos, y aquí los vamos a ver un poquito, pues únicamente como referencia. Fijaos, un primer eje que es la transformación digital de la administración pública, con todo lo que hemos visto en esta primera parte de la presentación. Aquí tenéis un poquito los distintos aspectos en los que se centra este eje, orientado a la ciudadanía, automatización de procesos, con implantaciones, resultados. Ya sabéis que estos son datos de la propia administración, que muchas veces se confunde con que está un proceso digitalizado sin tener en cuenta la opinión del cliente de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo un poquito de estudios también sobre temas de seguridad social, temas de agencia tributaria en época de pandemia, y ha sido horroroso, ¿no? La valoración que tienen los ciudadanos de no poder acceder, citas previas, tarde, notificación. Bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? El eje segundo son proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público. Aquí hay una partida muy importante, y lo que el propio gobierno pues se autovalora como de mayor necesidad es en ámbito de sanidad, marcado por la pandemia, justicia y educación, ¿no? Pero aquí en el eje 2 tenéis un poquito de detalle. Y un tercer eje que es la transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ¿no? Comunidades autónomas, entidades locales, todo el proceso de agilidad, que no haya duplicidades. Todo esto, además, en un país descentralizado como España, creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Lo que decíamos, las previsiones de los 70.000 millones que hablábamos antes, ya os digo, perdona que se me ha desvirtuado un poquito en la presentación, cerca de 20.000 millones se corresponde a inversión pública directa. 15.000 de ellos dentro del llamado Plan de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Que es
como todos los fondos destinados ahora mismo, pues un poquito barra libre de liquidez para medidas de reconstrucción de todo lo que ha dejado solar el propio COVID, ¿no? Y dentro de este plan, dentro de la España Digital 2025, estaría la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, presentado por el Gobierno de España, que también pretende una movilización de fondos de hasta 60 millones de euros en todos los aspectos relacionados con la implantación de esa tecnología, con el sector privado, sector público. ¿Cuál es la realidad o cuáles son las principales barreras que nosotros hemos visto? Bueno, nosotros, que un poquito dicen los expertos en estos temas sobre esta dimensión, pues son las siguientes, y voy muy claro. Hace falta que se haga de una forma organizada, no de una forma pues un poquito desvirtuada, sin tener en cuenta conexiones a administración local, administración territorial, comunidades autónomas, delegaciones de gobierno. Es decir, es fundamental que haya una hoja de ruta clara, con unos objetivos, unas prioridades, porque si no nos encontraremos con que muchos de estos fondos al final suponen despilfarro. Es dinero mal invertido que no repercute en una mejor percepción de la ciudadanía y unos mejores servicios de cara a la administración, ¿no? Todas las partidas dedicadas a formación, todas las partidas dedicadas sin ningún tipo a lo mejor de objetivo global a cosas puntuales, pues tenemos la posibilidad de que no sea una inversión, sino un gasto, ¿no? Es fundamental y es una tragedia, ¿no?, la falta de personal especializado en digitalización en toda la administración, sobre todo en temas de ciberseguridad, ¿no? Lo hemos visto con el SEPE, lo hemos visto con el tema de pensiones, todos los problemas que ha habido por tema de hackers, ataques. Esto, para que os hagáis una idea, el 67% de todas las corporaciones de la administración han tenido que incorporar personal externo para hacer este proceso. Daos cuenta que 3 de cada 4 personas ahora mismo en la administración tienen más de 44 años, con lo cual es complicado implantar todas estas nuevas realidades en este entorno, ¿no? Es fundamental adoptar tecnologías emergentes, temas de biometría, la nube, inteligencia artificial, blockchain, que no se haga en la transformación digital como un fin en sí mismo, sino como un medio para que sea más ágil. Y fundamental, esta es la principal necesidad que tiene la administración, es que el ciudadano debe ser el centro de la estrategia, no debe ir en contra del ciudadano, no tiene que únicamente mejorar Hacienda, el ciudadano debe ser el centro de la estrategia, al igual que el cliente lo es en una empresa. Bien, perdonadme que haya sido así un poquito breve, que haya tocado distintas pautas. Ya sabéis que esto de las clases virtuales es mucho más difícil tener 15 minutos que tener 2 horas, pero bueno, espero en directo en la conferencia pues poder compartir y hacer un poquito de networking. Un placer, muchas gracias y buenos días o buenas tardes, todavía no sabemos el horario. Chao, muchas gracias, adiós.